Estamos muy contentos de darle la bienvenida aquí a Lecciones de la Biblia. En este capítulo estamos iniciando una nueva temporada. Desde los estudios de Nuevo Tiempo Chile queremos agradecer tu compañía. Cada capítulo durante estos 3 meses estaremos estudiando la unidad en Cristo Jesús. Vamos a hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de la Biblia, los ejemplos de la Iglesia Apostólica, con Jesucristo también en los Evangelios, cómo a través de la unidad nosotros podemos llegar a ser aquel pueblo de Dios con sus características en el tiempo final, el tiempo en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, la invitación es a que te quedes con nosotros, no solamente en este capítulo, sino en toda esta temporada de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Y Dios lo llevó afuera a Abraham y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versos 5 y 6. En este primer capítulo de esta temporada vamos a estar hablando acerca de la unidad bajo el concepto del Génesis. Cuando Dios creó este mundo, tenía presente el concepto claro de la unidad. De qué forma la entrada del pecado también afectó esta unidad, la caída, las consecuencias del pecado, y que ahora nosotros tenemos que luchar por esta unidad que fue algo tal vez innato al momento de ser creado. Bueno, para eso, queridos amigos, queremos presentarles a aquellos invitados y especialmente que nos van a estar acompañando capítulo tras capítulo y comenzar con el pastor Froilán Covarrubias. Pastor, bienvenidos a Nuevo Tiempo, especialmente a Lecciones de la Biblia. Muy amable por la invitación, un agrado estar aquí. Y también está con nosotros el pastor Eber Antío, quien va a estar como panelista estable durante todos los capítulos, ayudándonos en los comentarios y por supuesto también haciendo lindas invitaciones para nuestros amigos. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, me siento muy agradecido por la oportunidad de participar acá en Lecciones de la Biblia. Bueno, en este primer capítulo, Pastor Froilán, usted tiene esa bendición, ¿no?, de una nueva temática. Y cuéntenos un poquito, tengo entendido que usted en este largo país Chile, ¿no?, con una geografía bien interesante, desde la zona central, desde Santiago, usted ha trabajado hasta el sur de Chile. Así es. Actualmente, ¿dónde se desempeña? En este momento estoy lo más cerca de Santiago ya. Estoy en Rancagua, después de una larga travesía. He tenido la alegría de ser pastor desde Chiloé. Ahí fueron mis primeros años de ministerio después de estar en Santiago. Y desde allí trasladarme más acá hacia al norte, pensando sí en el norte como Puerto Montt, Valdivia, Loncoche, Los Ángeles, Chillán, y lo último fue Talca y luego Rancagua. Molina también. Se viene acercando para hacia, quienes y hacia distritos a los cuales también aprovecho de enviar mi más cariñoso saludo y mis recuerdos también. Así es. Como su ex pastor, pero siempre un amigo. Me quitó las palabras de la boca porque hace un par de semanas atrás estuvo con nosotros el pastor Samuel Concha, ¿no?, de mucha experiencia, y cuando visitábamos algunas iglesias en diferentes lugares, nos mandaban saludos para el pastor y decían: el pastor me casó, el pastor presentó a mi hijo, el pastor me bautizó. Así que, ¿cuántos años de ministerio, pastor? 33 años. 33 años. Con la gracia Qué del maravilla. Señor. Eso, Una gracias a maravilla, Dios. ¿no? Y Pero, sin duda alguna, durante esos 33 años hay muchas personas
que han sido marcadas por la vida de nuestro pastor Froilán. Exactamente, y quería comentar eso, que el acto de una ceremonia, de una dedicación de un niño, el bautismo de algún jovencito, señorita, hace que la vida pastoral se una, se ligue con las familias. Así es uno de los privilegios más grandes, se forman lazos que difícilmente se van a quebrar, se van a romper o se van a olvidar. Están allí. Así es. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y también desde el sur de Chile, ya hace un tiempo trabajando aquí en Santiago. Pastor Eber, cuéntenos dónde usted se desempeña y especialmente cuál es su labor, ya que el pastor Froilán es un pastor distrital, cuida de varias iglesias, le llamamos distrito, Sí, ¿no? distrito. Y usted, pastor, ¿cuál es para ir conociéndolo en este primer capítulo? Bueno, estamos trabajando acá en la parte sur de la región metropolitana de Chile, en Santiago, en el área que se conoce como Misión Sur Metropolitana. Acá desempeñamos varias funciones, no en iglesia, sino en oficina, en un trabajo que se conoce como departamental, donde atendemos el área de evangelismo, ministerio personal que tiene que ver con la movilización de la iglesia en distintos frentes misioneros, misión global que tiene que ver con el trabajo de personas de diferentes grupos, gitanos, extranjeros, también trabajando con mentes secularizadas. Así que es un trabajo bastante amplio el que realizamos acá. Amén, qué bueno. Así que bueno, pastor, de a poquito nosotros también nos vamos a ir conociendo un poco más, ya que nos va a estar acompañando toda esta temporada. Bienvenidos todos amigos también, cada uno de ustedes, y vamos a iniciar este capítulo orando. Para eso, pastor Froilán, por favor, si nos dirige en oración. Así sea. Buen Dios, te invitamos a esta conversación bíblica en tu palabra con tu buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos años de ministerio, pastor? ¿Cuántos años? 10 años. 10 años, 33, 10 años. Entonces vamos a tener diferentes focos y puntos de vista pastorales, pero uno solo que es el bíblico. Y para eso vamos a hablar acerca de la unidad en el Génesis, en la creación. Tal vez, la primera pregunta es, ¿cuál es la característica o cuál era el propósito en el contexto de la unidad cuando Dios crea al hombre y a la mujer? ¿Cuál era el propósito? ¿Que ellos vivieran de qué forma? Dice Génesis capítulo 1, verso 31, me permito leer, hablando de la creación en general, de las obras que el Señor hizo, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Vemos que el propósito de Dios para la humanidad era que pudiesen vivir en unidad, que la humanidad fuese una gran familia, que el ser humano pudiese vivir en armonía, en paz y felicidad. Ese siempre fue el plan de Dios. Nosotros percibimos que la entrada del pecado en realidad interrumpe este plan original de Dios. Nunca fue el plan de Dios que hubiesen dificultades, desunión, caos y disturbios dentro de la humanidad. El plan de Dios era diferente. Yo creo que junto con ese plan de Dios es interesante destacar que nuestras dos primeras lecciones van a tratar de cómo ese plan fue afectado. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan lógicamente original, precioso, y eso se puede revelar en la forma de la creación que Él hizo del género humano. Los teólogos le llaman creación especial. La diferencia es que fue el hombre que salió de las manos propias del Creador, de acuerdo que Él dice, hagamos al hombre y formó Dios del polvo de la tierra. A diferencia del resto de los animales. A diferencia de que cuando los otros seres creados fueron llamados a la existencia, dijo Dios. Por la palabra. ¿Verdad? Por la palabra. Produzcan las aguas, produzca la tierra, seres vivientes. En el caso del hombre, Dios se tomó otro trabajo, pero previo a eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y de allí ya comienza toda una interpretación de esas palabras que sería bueno poder indagar. De hecho, el verso 27 de Génesis capítulo 1 señala lo que aquí nuestro pastor está mencionando, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué implicancia tiene o qué significa que hayamos sido creados a imagen de Dios? Hay varias características que son propias de Dios y que Él de alguna forma deseó transmitir y compartir con la obra prima de su creación, que fue el ser humano.
características que no poseen ninguna de las criaturas de este mundo y de la tierra. Una de las características hermosas, por ejemplo, es el libre albedrío, la capacidad de elegir. El Señor no nos creó como seres sin raciocinio. Juntamente allí va también el don de la razón. Tenemos la capacidad de elegir. Pero tal vez una de las principales características, juntamente con esto, es la capacidad de amar. Cuando hablamos acerca del carácter de Dios y de la esencia del Señor, las Sagradas Escrituras definen que la esencia del carácter de Dios es amor. Y fue una de las características también que el Señor transmitió a los seres humanos. Los animales parecieran amar, pero en realidad se mueven por instintos, dado que no tienen razón. Pero el ser humano comparte esa cualidad con Dios. Aunque parezca a todos aquellos que tenemos mascotas de que de alguna forma expresan sentimientos, emociones, pero es, como tú dices, un instinto, ¿no? La diferencia es que el hombre tiene la capacidad de decidir amar. Claro. ¿No? Se conjuga la emoción con la decisión. Me gustaría destacar, por ejemplo, los términos a imagen y semejanza. A imagen, bueno, se ha manejado mucho esa palabra en latín, la imago Dei del hombre, ¿cierto? Es decir, a imagen de Dios. Pero es interesante también las raíces en hebreo de estos conceptos. Se usa la palabra Selem, y esa palabra da a entender la figura de una sombra. Es decir, el hombre sería correspondiente a una estructura divina, ¿verdad? La sombra de Dios. Llama la atención, por ejemplo, cómo se ocupa esa misma palabra en el nombre de Besaleel, que fue puesto por Dios, de acuerdo a su plan, de arquitecto de su templo, de su santuario. Y su nombre significa la sombra de Dios. Y su ayudante, Aholiab, que fue puesto por Dios como su colaborador inmediato, ambos artesanos extraordinarios, artífices en todo tipo de materiales, no tenían solamente una especialidad, eran extraordinarios. Aholiab es puesto también con un nombre especial en la Biblia que va a entender asociado a la tienda del Señor, a la casa del Señor. De manera que en este contexto podríamos decir que la semejanza que el hombre tiene de Dios está asociado a su dignidad divina. Él fue hecho a imagen de Dios, por lo tanto, otro pensador muy interesante lo que él plantea, dice, cuando el hombre se postra ante Dios para adorarlo, es ponerse a la sombra del Creador y se pasa a ser parte de esa sombra de Dios. Interesante que esa palabra que usted señala, pastor, en hebreo, era usada también por otras culturas o tenía un significado, y es precisamente que los dioses paganos tomaban forma o imagen humana, ¿no? Vemos en las culturas egipcias, babilónicas, todas las culturas antiguas, cómo se personificaban a los dioses. Tal vez de alguna forma para crear conciencia de cómo eran, lo que hacían, sus funciones, etc. La Biblia toma esta palabra y le da una aplicación completamente diferente, porque no es el Dios quien toma una forma humana, sino que el ser humano, al ser creado, es hecho a imagen de Dios. Y semejanza, ¿cierto? Y semejanza. Y esa palabra, semejanza también de dos raíces, ¿verdad? Sería semej, ¿verdad? Que sería la imagen, ¿verdad? Y también ansa, que da a entender la abundancia. Es decir, como lo decía Eber, ¿verdad? Recién, muchas características que lo asimilan a Dios. Un símil, semej, símil, ¿verdad? Y ansa, la abundancia de parecido. Naturalmente guardando las diferencias,
Se habla mucho de la creación del hombre y como procreador, pero eso es un tanto objetable o cuestionable porque las otras criaturas también se reproducen, ¿verdad? Sí. Sin embargo, las características esenciales que se destacan en el ser humano, de su esencia, son una representación de características superlativas que están en mayor expresión en el carácter de Dios. Sería su inteligencia, su capacidad de diseño, ¿verdad? Que también son atingentes al ser humano, pero me gustó mucho lo que planteabas tú. Ahora, que lo mayor es está lo asociado a su capacidad de amar. Y diferente en relación a la criatura, que emociona. Hace un tiempo atrás apareció en las redes la recepción de una mascota, un perrito, a un soldado. Se hizo viral. Pero allí aparece cómo el animal se emociona y reconoce. Es maravilloso, es un misterio. Ellos aman, ellos sienten. Sobre el tema del amor, creo que es importante igual a la luz de la naturaleza de Dios. Es misteriosa para nosotros. Entendemos que Dios es uno solo, pero aún así también la palabra de Dios nos explica que hay una unidad en la divinidad. Dios es eterno y Él siempre ha sido amor, pero nosotros entendemos que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios es amor y Él es eterno, en algún momento tenía que brindar el Padre amor a alguien. Es decir, allí tenemos también un núcleo de amor dentro de la divinidad. Es un amor relacional. Es un amor relacional. Y el Señor de alguna forma también transmite algo similar, en menor escala obviamente, donde forma tal vez una familia, la necesidad de poder brindar amor intencionalmente unos a otros. Y por eso su creación tiene esta capacidad también de no solo de recibir el amor, sino de interactuar entre ellos. Porque yendo a la temática de nuestra lección, ¿no es cierto?, es la unidad. Cómo esta imagen, esta semejanza con Dios, hemos visto estas capacidades que son propias de Dios y que son compartidas por Él con el ser humano para formar una familia, la familia humana, ¿no?, que más adelante, pero en el siguiente bloque vamos a ver que a pesar del pecado hay un propósito. Pero antes del pecado, estamos en el contexto del Edén. Esta familia es creada para estar en unidad con el Señor. Y mutua también. Y llama la atención mucho, siguiendo la línea de pensamiento del pastor acá, cuando plantea que creó Dios al hombre a su imagen, pero singularmente agrega así, a imagen de Dios lo creó, y estoy leyendo Génesis 1, ¿verdad? Versículo 27, y luego agrega varón y hembra los hizo. Es decir, a imagen de Dios los creó, pero luego habla de dos personas que llevarán la imagen de Dios. Y aquí entramos de lleno, yo creo, al tema de la lección, en su primera sección, que está asociado a que fueron creados a imagen de Dios con unidad, con esa capacidad de relacionarse y de amarse profundamente. Nosotros vamos a hacer un alto y usted no se separe, que al regreso estamos respondiendo estas preguntas con la palabra de Dios. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque y queremos recordar que usted puede entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y también allí en la plataforma digital en YouTube y en redes sociales. Cuéntenos de dónde usted nos está sintonizando. Tenemos amigos desde los Estados Unidos, en Europa, aquí en Sudamérica, en Argentina. Y quiero, por ejemplo, hermanos, nos ven desde Misiones, Argentina, Canelones, ahí en Uruguay, desde Coquimbo, aquí en Chile, especialmente desde Punitaqui. Tenemos amigos, ¿no? Fabián Barreiro, Isabel Nievas, Katy Molina desde Carolina del Norte de los Estados Unidos, Pablo Gamas
¿no? Víctor Manuel, la verdad que son muchos nombres que a través de todas las temporadas entran en contacto con Nuevo Tiempo, dejan sus saludos ahí, estamos orando por ustedes, muchos ponen ahí, pastores, estamos orando por lecciones de la Biblia, y nosotros desde aquí les decimos que también estamos orando por ustedes. Estamos siempre tomando los nombres, los ponemos en una lista y diariamente Nuevo Tiempo está orando por cada familia, por cada persona que está en sintonía. Así que escríbanos de dónde nos sintonizan, ¿no? Tenemos también de Rotterdam. Voy a buscar ahí el mensaje y en alguna lección vamos a saludar a un amigo que nos escribió de Rotterdam. Y un saludo cariñoso también a nuestros auditores y televidentes aquí en la gran región metropolitana. Sí, ¿cierto? sí. Tuve el privilegio de trabajar 4 años en el inicio de mi ministerio en el sector norte, asociado a la Iglesia de la Paz, lo que era llamado antes el Cortijo, hacia el lado norte, ¿verdad? Arboleda. Un saludo cariñoso, Colina, todos esos lugares. Y aquí en Chile, por supuesto, un saludo desde Arica a Punta Arenas, pero a través de la señal de Nuevo Tiempo en Antofagasta, señal abierta en Antofagasta, Viña de Mar, Valparaíso, aquí en Santiago, Concepción, donde hay muchos amigos ahí que siempre están. Espero que manden el mensajito, ¿no? Ahí, saludos, Pastor Ever, saludos al Pastor Froilán, y que nos cuenten, como decíamos en el primer bloque, ¿no? El pastor me bautizó, el pastor me casó. Es bonita la iglesia del Señor, ¿no? Así es. Vemos diferentes ciudades, diferentes países, pero un solo pueblo orando por la unidad que el Señor nos ha encomendado y que durante este trimestre vamos a estar repasando. Pero hay un suceso que está representado ahí en Génesis capítulo 3, el famoso capítulo 3 de Génesis, ¿no? En donde podríamos ponerle el título a ese capítulo como la caída, ¿ya? La entrada del pecado, producto de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué pasó con la imagen y semejanza? Quedó abolida, se borró, y por ende hoy en día tenemos nosotros esa imagen y semejanza. Un tanto perdida la imagen y semejanza, porque... ¿Pero está o no está? Está, gracias a Dios. Un poco distorsionada, claro, tal vez, un poco borrada, pero todavía si no estuviera permanece. El amor. La verdad es que alguien ha dicho que es la fuerza que todavía mueve al mundo, que impulsa al mundo, y gracias a Dios que está. Solo que debemos reconocer por qué está, gracias a qué permanece. Y creo que ese es el tema. Ahora, la ruptura realmente de las relaciones fue primero que todo con Dios. El ser humano, de acuerdo al capítulo 3 de Génesis, que podríamos llamarle el capítulo más dramático, que hizo entristecerse a la creación, a los ángeles de Dios, el corazón de Dios también sufrió. Pero que también, dramático, pero que también presenta esperanza, ¿no? Exacto, también. Sin embargo, el drama tenía que ser mitigado por el amor de Dios, si no, no hubiera habido esperanza. Era terrible. El ser humano se apartó de Dios. Lo más lamentable fue que las relaciones se dañaron por falta de confianza. La Biblia dice que el tentador vino insinuando que Dios había mentido, que les estaba limitando su libre albedrío. Y el ser humano eligió equivocadamente desconfiar de Dios. Se apartó de Él, se apartó de su orientación, de su pedido, de su mandato. Quiso hacer uso de lo que hoy llamaríamos autonomía, libertad, capacidad para elegir. Y lamentablemente, y esto es muy, muy curioso, no llegó a una esfera de mayor libertad. Jesús después lo explicaría, diría, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, San Juan capítulo 8. Pero en nombre de la libertad se llegó a ser el hombre esclavo. Se abrió una puerta triste, terrible, de calamidad. Vino la desunión con Dios, se apartó de Dios. Hay un elemento interesante que es que ellos se culparon, ¿no? La serpiente, y después Adán le dice, la mujer que tú me diste. ¿Cómo, aún siendo hijos de Dios, matrimonio, familia, pero cómo impactó en la intimidad del ser humano? Estas palabras reflejan este echarse la culpa, ¿no? ¿Cómo se ve quebrantada la unidad? Percibimos que aquí aparece el primer conflicto matrimonial en la Biblia. Este matrimonio que era el matrimonio modelo y perfecto. Matrimonio, creación de Dios, familia, creación de Dios.
frente a la entrada del pecado y frente a la evidencia de que ellos han pecado, frente a la evidencia de que ellos se han separado del Señor, comienzan a echarse la culpa mutuamente. Dice el capítulo 3, verso 11, voy a tomar para tomar la idea. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí aparece el primer conflicto matrimonial. En cierta forma, Adán culpa a Dios, la compañera que tú me diste, pero también está culpando a su esposa. Percibimos que las diferencias en la familia, la ruptura de la familia, comienza por la separación con el Señor. Y esto, más a la larga, percibimos que también trae consecuencias desastrosas. Esta unidad que Dios había creado al principio en la familia, la armonía, se ve quebrantada aquí y va creciendo a medida que avanza el libro, con consecuencias mucho más desastrosas. Comienzan los conflictos y más adelante esta primera familia ve en su propio seno no solamente diferencia, sino violencia y muerte en las dos personas de sus hijos. Capítulo 4 menciona. Capítulo 4, Caín mata a Abel. El apartarnos del plan de Dios trajo conflictos en la familia. El apartarnos del plan de Dios trajo violencia hoy día, en esta época cuando el tema de la violencia está muy fuerte, porque el ser humano se alejó del plan de Dios. Y no solo como sociedad, sino también hasta dentro de nuestro hogar, de nuestra intimidad, está en todos los planos, es decir, lo que ocurrió se ve replicado y aumentado, ¿no? Ha crecido, pero... Exacto, la caída de los primeros padres gatilló una secuela de consecuencias que fueron en escalada y siguen, lo decía el pastor Antíoco. Partió por un tema doméstico, de conversar, de culparse. El problema del ser humano, no asumir sus propias responsabilidades, atribuirle a otro la culpa, que es origen de las guerras, ¿verdad? Interesante que la imagen, decíamos en el primer bloque, la capacidad de amar, cuando está mezclado con el pecado, o está la lucha de la naturaleza pecaminosa que ellos ahora estaban adquiriendo. Porque claro, fue un conflicto matrimonial, si lo vemos desde ese punto de vista, el echarse la culpa, es consecuencia de haber albergado el pecado, de haber desobedecido a Dios. Pero la decisión de Adán de también comer, porque él podría haber dicho, no, yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a ser fiel a Dios. Tú comiste, ¿no? Porque hay evidencia de que la mujer es la que come primero al ser seducida, porque el diálogo es entre la serpiente y la mujer. La mujer es engañada. Adán, él peca a sabiendas, claro, sabiendo lo que está haciendo. Y después ella da de comer del fruto a su esposo, a Adán. El tema es que Adán la amaba tanto. Claro. El problema es que llegó a temer no seguir estando con Eva. Entonces, y ahí es el problema del pecado que trastoca nuestras prioridades. Exacto. Dios debiera estar en primer lugar incluso del amor que tenemos para con nuestra esposa, nuestros hijos. O sea, los principios divinos debieran estar por sobre todo, ¿no? Hay una razón, porque ellos al amar a Adán más a Eva, se desligó él de la fuente del amor. ¿Cómo la iba a amar sin estar ligado con Dios? Entonces, al desplazar a Dios del centro de sus emociones y de sus afectos, como la Biblia dice, Dios es amor, el ser humano se desliga de él. Entonces se distorsiona el amor. Y comienza, ¿qué cosa? El amor distorsionado al ego. Entonces surge el egoísmo. El egoísmo desplaza al amor. Y por ende es un amor que está centrado en sí mismo, no en Dios, se despega del Señor, no recibe, entonces no se abastece de lo sublime, de lo celestial, y sigue adelante. La época antediluviana, después de Adán, la descendencia de Adán, se transformó en esa egolatría, en ese narcisismo, ¿verdad? El ser humano como centro de sí mismo. ¿Qué surgió de allí? La competencia, por ende la violencia, los enfrentamientos.
La Biblia dice que llegó un momento cuando llegó a tal el deterioro de la imagen de Dios en el hombre, que al mirar Dios la tierra la vio llena de violencia, vio que, según la palabra bíblica, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Correcto, eso está en Génesis 6:5, ¿no? Sí, y que Dios entonces al mirar dice, se arrepintió. No es un arrepentimiento como el nuestro de haber hecho un mal, sino que le dolió en su corazón el haber creado al ser humano y verlo en esa condición. La palabra de Dios nos dice, sin embargo, que el Señor siempre tiene un plan B. Ese plan B se traduciría en la elección de una familia, la de Noé, y todo ese plan de juicio que vino por el diluvio, pero 120 años de advertencia, de llamado. Y algunos preguntaban, y todavía se preguntan, ¿qué hubiera pasado si el arca se hubiera llenado de arrepentidos? No hubiera cabido. Pero la respuesta es tan simple. Podían hacer otras arcas, ¿verdad? Simplemente el plan de Dios era hacer una nueva creación. Y partió con una familia que reflejara el ideal de Dios, como la familia de Noé, que adoraban al Señor, que pusieron a Dios primero, a diferencia de toda una generación que incluso fue citada como, por Jesucristo, como, curiosamente, un ejemplo de lo que ocurriría en los últimos tiempos, que estarían como en los días de Noé, y ahí él detalló lo que quizá en el Génesis no se detalla tanto. Jesús dijo, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero no lo dice en esos términos. Es decir, la explicación es que habían hecho de el comer, el beber y las relaciones intersexo, ¿cierto?, el sumum o el quid de sus vidas. Correcto. Desplazando al creador de sus afectos, y la tierra se llenó de violencia en los días de antes del diluvio, y Jesús lo anunció también para nuestros días. Y que el capítulo 6 de Génesis, verso 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habla de una contienda. Si extrapolamos ahí el plan original, el plan divino de la creación, una sola familia, la unidad que se expresa a través del amor, a través de esa imagen, la elección del hombre voluntariamente de amar a Dios, de permanecer fiel. Y nos vamos al otro polo, al otro extremo, que dice ese texto que el hombre estaba contendiendo contra Dios. ¿Cómo refleja eso esta urgente necesidad y tal vez respalda el accionar de Dios con respecto al diluvio? En realidad nosotros encontramos que aunque el ser humano tenga la intención sincera de amar, esta fuerza o esta condición en la que nos encontramos, esta condición caída de pecado, hace que muchas veces tengamos actitudes que ni siquiera nosotros entendemos. Porque no solamente pecado es hacer cosas malas, sino que es un estado. Pablo habla de una naturaleza carnal que está en nosotros, que nos lleva a hacer aquellas cosas que no queremos. Por eso muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué si yo amo a mis hijos los maltrato? ¿Por qué si yo amo a mi esposa le maltrato? Hay un asunto donde el Espíritu Santo de alguna forma quiere llevarnos para que podamos regresar a la fuente de la unidad que es Dios, pero donde el ser humano se resiste. Ahora, nosotros si avanzamos un poco más adelante, percibimos que incluso después del mundo post-diluviano, el ser humano tiene intenciones, tal vez sinceras, de unificar al mundo. Allí en el capítulo 11 de Génesis encontramos a personas sinceras queriendo hacer su nombre, queriendo hacer una ciudad, queriendo edificar una torre tal vez para estar más unidos, para trabajar juntos, pero percibimos que eso termina en desastre. Claro. Porque cuando intentamos por nuestros medios unificar o buscar unidad, estos terminan en fracaso. O sea, existen, ahí nos está diciendo la Biblia entonces que existen unidades o intentos de unidad que no están aprobados ni son el plan divino. No son el plan divino porque usan otras vías y porque no atienden al problema que genera la desunión y la desarmonía que es el pecado. Interesante, porque tal vez hoy en día podemos hablar de que los cristianos debiéramos estar unidos y se hacen esfuerzos, pero son los esfuerzos divinos, es el plan divino que en las iglesias está ocurriendo,
o es como, y tal vez podríamos contrastar, miren, tú mencionabas el capítulo 11, los hombres quieren unirse a través de la Torre de Babel, pero el capítulo 9, verso 11, dice, el contexto es que salen del arca, ¿no? Después del diluvio, y el Señor les dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Es decir, el Señor, al salir del arca, hace un pacto, y Él es como parafraseando o transmitiendo esa idea divina. Yo tengo un compromiso. Voy a hacer un pacto. Mi compromiso es restablecer la unidad que originalmente quise, el plan original ahí en el Edén, ¿no? Entonces vemos ahí la unidad a través de un pacto. Dios se compromete y cuando Dios se compromete en una obra, Él la cumple. Y vemos ahí el pacto a través de toda la historia del pueblo de Dios. Pero ellos no le creen. Versus ahí, claro, ellos no le creen. Esa El ser humano unidad humana. Sigue queriendo dejar a Dios fuera. Vamos a un corte y usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. ¿Has escuchado hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Acerca de la mujer, del dragón, de las últimas 7 plagas? Aprende sobre este y otros temas en la guía de estudio Biblia Fácil de Apocalipsis. Para obtenerla, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o solicitarlo gratuitamente a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Te esperamos. Gracias, Ángela, por ese lindo ofrecimiento y que cada lección, cada semana, usted puede escuchar, puede ver los números telefónicos al cual llamar, nuestro correo electrónico para recibir los materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Tenemos una linda temática por delante en esta temporada y desde ya queremos que usted reciba esos materiales para que junto con las lecciones bíblicas usted pueda también profundizar el estudio de la palabra de Dios. Hay un personaje y un texto bíblico realmente extraordinario, ¿no? Que dice que Dios llama a Abraham. Algunos lo consideran el motor del Antiguo Testamento porque ahí se origina, es como una pieza clave del motor que le permite funcionar, que le da dinamismo, movimiento, que no es simplemente una narración histórica, que hay propósito, que hay, uno puede ver el propósito divino hasta llegar al Mesías, ¿no? Y de hecho Abraham es el padre de 3 grandes religiones mundiales, como es el cristianismo, el islam y el judaísmo. Tienen como referente y patriarca a Abraham, como el originador de... Dios le hace un llamado, vete a la tierra que yo te mostraré, sal de la tierra de tus padres. ¿Qué propósito tenía Dios con este llamado para Abraham? Bueno, viene siendo Abraham un personaje extraordinario. Es como un nuevo comienzo, porque desde la perspectiva de la desconfianza en la caída, ¿cierto? Viene un hombre que, siendo de condición ya caída, hablamos de un pecador, ¿cierto? No como un Adán pre-pecado, sino que Abraham, siendo un hombre sujeto a hierros, bueno, su propia biografía lo va a relatar, que más de algún error cometió. Sin embargo, tiene una característica singular. Es creyente, es decir, confía. Y Abraham va a ser llamado luego padre de los creyentes, incluso para llegar a decir que todo creyente es hijo de Abraham, cosa que naturalmente en la teología del pueblo hebreo no va a ser bien recibida, aunque esta teología la desarrolla el apóstol Pablo, un hombre de gran educación, formado a los pies de Gamaliel, un fariseo, un doctor de la ley. Sin embargo, él va a desarrollar ese concepto, que no solo los que son del linaje de Abraham son hijos de Abraham, sino que toda persona que cree como Abraham, es decir, Abraham viene siendo entonces el prototipo del creyente y a través de él se va a plasmar el plan de Dios de la restauración, de la reconciliación, de la religión. Porque religión viene de eso, ¿cierto? La palabra religión viene de religar,
volver a unir. Se vuelve a unir lo que una vez estuvo unido, pero que se separó. ¿Se separó por qué? En el caso del hombre y Dios. El hombre y Dios en la creación unidos, a imagen y semejanza, en comunión. El hombre se separa por el pecado. La religión, ¿verdad? Religar, vuelve a unir a través, naturalmente, de Cristo, que será la simiente de Abraham, aquello que estaba unido, pero que por el pecado se separó. Y Abraham es el indicado. Dios hizo un pacto con Noé y esta vez lo vuelve a repetir. No es que Dios hace un nuevo pacto con otro personaje, sino con Abraham. Hace lo mismo que le dijo a Noé. Vemos ahí un propósito persistente o constante de parte de Dios. Haré de ti una gran nación, haré de ti, te haré padre de naciones, ¿no? Hay una cosa interesante. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. El Señor lo manda a sacar de allá, allí en Mesopotamia, en el mismo lugar donde años anteriores el hombre había intentado también hacer o llevar la unidad, tal vez de una forma diferente, humana, cuando los planes también de la torre fracasan. Pero finalmente allí se levanta una civilización tal vez unida, pero que llega a ser opresora de otros. Pero ahora el Señor manda a tomar y saca a Abraham de allí para formar una nación. Llama la atención también que cuando levantan la torre de Babel, dice Génesis 11:4, que ellos no solamente querían estar juntos, querían levantar una torre que llegara al cielo, sino que querían hacerse un nombre. Pero ahora el Señor, a la manera de Dios, toma a un hombre, Abraham, también de allí de Mesopotamia, lo saca para formar un pueblo que va a tener la misión de volver a unir a los hombres entre sí y también de volver a unir al hombre con Dios. Y también se le hace una promesa: engrandeceré tu nombre. Aquel propósito que tenían la gente de Babel no se cumple, pero en Abraham sí se cumple. Claro. Ahora, el pueblo de Dios debía tener características. Y por algo Dios elige a Abraham. Porque Abraham en su vida, independiente de sus errores, en su vida refleja algunas características o todas las características que el pueblo, que Dios quería que su pueblo tuviera, fuese desarrollando, ¿no? Que a través de Abraham se transmitieran en esta nación aquellos principios y valores. Y abro el paréntesis porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran las características de Abraham? Pero abro un paréntesis que cuando Dios está con Moisés en el Sinaí, y si bien el contexto es probar a ese líder, a Moisés, le dice: mira, yo los voy a eliminar a ellos y de ti haré una gran nación. Es decir, le dice: mira, yo tenía un propósito, el pueblo está adorando al becerro, pero puedo partir de nuevo y de ti haré una gran nación. Bueno, en ese contexto Moisés es probado porque él dice: no, yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero que tu nombre no sea manchado, ¿no? Claro, ráeme a mí de tu libro. Ráeme, claro, no a ellos, claro, ¿no? Para que tu nombre sea preservado. Entonces, cierro el paréntesis, allí vemos de que el pueblo de Dios, ya que en Egipto había perdido su propósito, pero el pueblo de Dios debía seguir ciertos patrones de conducta, estilos de vida, accionar, y que se veían y que Dios prepara a Abraham. ¿Cuáles eran las características de la vida de Abraham que el pueblo debía seguir? Tal vez solamente como para comenzar a ver algunas características, cito Hebreos, capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ya vimos que el originador de la armonía y la unidad fue Dios. Armonía y unidad que se perdió por causa del pecado. Bajo esa perspectiva entendemos que el restaurador de la unidad es Dios. Sin embargo, hay alguna característica de Abraham que se destaca acá, y es la obediencia. La armonía y la unidad se pierde por otro elemento similar, por la desobediencia. Por la desobediencia a una orden de Dios, y Abraham, que es el agente que el Señor está tomando, el patriarca, para formar una nación que va a volver a unir a los hombres unos con otros y con Dios, es un hombre obediente, uno de los elementos interesantes. Ahora, esa obediencia, siguiendo la misma línea de pensamiento, surge de una relación de intimidad y confianza. Claro.
La Biblia, una obediencia voluntaria. Claro, no pero obligada. se obedece con gusto a alguien que quiere su bien, el bien de uno. Por eso Abraham nosotros tenía obedecemos a nuestras esposas. Tenía ese concepto. No, sí, generalmente nos orientan para bien. Claro. ¿Ah? Buscan nuestro bien. Entonces, dentro de ese contexto, él confiaba que si Dios le decía, vete a una tierra que yo te mostraré, él confió y obedeció. Una obediencia que surge de esa confianza, creo que es acepta ante el Señor. Lo otro que queremos destacar, me gustaría destacar, tiene que ver con que Abraham le fue mostrado que Dios lo escogía a él y también a su descendencia, no por ser personas muy aptas. Al contrario, Dios le mostró que él haría su obra en su fragilidad, en su debilidad. Recordemos que Abraham llegó a ser padre y se cumplió en él la promesa cuando ya su mujer era estéril y él siendo ya de edad avanzada. Correcto. Y tuvo que esperar la promesa 25 años, sí, desde Génesis 12, ¿no? Una larga espera. Exacto. Y en su debilidad y en su fragilidad llegó a constituirse padre. Luego el pueblo de Israel, cuando Dios alude a su llamado, ¿cierto? Dios solamente plantea el término de que el pueblo es llamado por ser descendencia de Abraham y le llama allí en el capítulo 41 de Isaías, mi amigo. Y es curioso, es singular, que en la Biblia Dios llame a un hombre, mi amigo. Significa que si tú y yo confiamos en Dios, estamos cerca a Él, somos sus amigos. Interesante que él tuvo que esperar la promesa. Y es así como el pueblo de Dios, en diferentes etapas o épocas, incluyéndonos a nosotros, una de las características que nos mantiene unidos es también esperar la promesa, la bendita esperanza y promesa de nuestro Señor. De hecho, allí mismo Hebreos 11:14 dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El concepto o la idea de saber que somos peregrinos en este mundo y que tenemos una patria celestial, sin duda alguna cambia la perspectiva en las relaciones humanas y también en el trato que tenemos, permitiendo que la unidad pueda permanecer. Me viene a la mente cuando surge un altercado entre los siervos de Lot y de Abraham. Él finalmente no tiene dificultad en finalmente tal vez poder elegir de buena forma, le da el privilegio allí elección a él, para que él pueda elegir, porque Abraham entendía que no se iban a pelear tal vez por la tierra, finalmente había una realidad mejor para ellos. El pastor Joel en esta ocasión tiene un resumen para nosotros. Pastor Joel, cuéntenos, ¿cómo podemos resumir el estudio de hoy día? Bueno, la verdad que es un resumen bien sencillo, práctico para poder recordar, para poder aplicar también en nuestra vida. Así que quiero invitarles, amigos, para que juntos podamos revisar aquí, ustedes ven, desde la creación. Pero antes de entrar al resumen, durante toda esta temporada queremos hacerte una invitación. ¿Recuerdas tú la página web, la cual te hemos recomendado? www.encuentrouniglesia.org. Queremos conocerte, saber de ti. ¿Sabes por qué? Porque este resumen lo vamos a estar compartiendo en cada iglesia adventista y a través de esa página web tú puedes encontrar la más cercana a tu hogar, a tu domicilio o donde quiera que tú estés, en el país que tú estés. Entonces, ¿qué vamos a estar revisando? Acerca de la unidad. ¿Cuál es el propósito? Y todo se origina en la misma creación. Entonces, en la creación hay un propósito divino. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ese es el propósito, para estar en ese contexto de la creación, para estar en comunión con Dios, para que el ser humano viviese en comunión y unidad entre ellos y ser una sola familia, la familia de Dios en unidad. Pero hemos visto que la caída, la desobediencia, la entrada al pecado trajo sus consecuencias y los ejemplos se extrapolan. El ser humano queriendo estar unido, pero con otros propósitos egoístas, individualistas. Pero Dios haciendo un pacto para poder romper las consecuencias del pecado, que es la desunión. El propósito de Dios entonces es volver
a formar esta familia, la familia espiritual unida, la iglesia de Dios. Y el ejemplo es que por medio de Abraham, cuando llama a Dios a Abraham, le dice: haré de ti una gran nación, una familia, la cual será bendición para el resto de las familias de la tierra, para que este pueblo de Dios y sus características, es decir, las características de Abraham, sean las características del pueblo de Dios. Eran del pueblo de Israel, pero hoy en día deben ser también nuestras propias características. Obediencia por confianza, por un relacionamiento con Dios, guardar los mandamientos, esperar las promesas. Y hoy, querido amigo, esperamos la bendita esperanza de nuestro Señor Jesús. Caminar por medio de la fe. Y la Biblia dice que en el tiempo del fin, el justo, los hijos de Dios, esa iglesia unida, viviremos por medio de la fe. Pastor Eber. Estimados amigos, todos nosotros como seres humanos vivimos y hemos recibido las consecuencias de la entrada del pecado y cómo la armonía y unidad que Dios tenía planeado para el principio se desarmó. Pero percibimos que en muchas ocasiones hay personas a quienes parece que esto les afecta un poco más. Tal vez tú has vivido serias dificultades en el último tiempo. Lo primero que quiero decirte es que nunca fue el propósito de Dios que tu familia se fragmentara, que tu matrimonio terminara en un divorcio. Nunca fue el plan de Dios que estuvieses enemistado con tus hijos. Nunca fue el plan de Dios que viviésemos en medio de guerras y conflictos entre naciones. En la medida en que nosotros volvamos al originador de la armonía y la unidad, podremos vivir mejor. Abraham confió en el Creador y él tenía la confianza también de que Dios tenía una patria mejor, un lugar mejor para nosotros. Creemos que cuando volvemos al Creador, también Él puede restaurar nuestra vida, la unidad y la armonía. Quiero invitarte en esta hora para que tú también puedas volver al Señor. Dios tiene un plan mejor de lo que hoy día estás viviendo. Prueba con el Señor, vuélvete al Creador y permite que Él pueda restaurar tu ser. Ya has conocido del Señor, has visto muchos programas. Dios tiene un plan para tu vida y es mucho mejor de lo que hoy es. ¿Por qué no orar juntos y decirle: Señor, queremos volver donde ti? Queremos que tú restaures la armonía y la paz en nuestro corazón. Te quiero invitar para que juntos busquemos a nuestro Creador. Inclina tu rostro para orar allí donde estás. Oremos. Buen Señor, te damos gracias porque en este mundo de desunión y desarmonía tenemos esperanza. Entendemos, Señor, nosotros que nunca fue el plan de Dios, nunca fue tu plan, Señor, que pudiésemos vivir en esta condición. Pero damos muchas gracias porque tú también tienes un plan para restaurar la unidad y la armonía. En primer lugar, contigo, Señor, de nuestras familias y del mundo en general, cuando tú también vengas a buscar a tu pueblo. Quiero pedir, Señor, por los amigos que nos ven en televisión. Acompáñales, Señor. Ellos en esta hora quieren volverse a ti, pero permite, Señor, que no solamente puedan volverse con un mero asentimiento de fe, sino que también puedan tener una relación viva contigo, Señor. Cada persona en este mundo debe decidir qué va a hacer contigo, y nosotros en esta hora decidimos servirte y probar contigo. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y bendice a cada televidente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eber, por acompañarnos en este capítulo. Gracias, Pastor Joel. Pastor Froilán, muchas gracias por su compañía y nos veremos la próxima semana, en el siguiente capítulo, ¿no? Que así sea. Queridos amigos, también gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia y recuerda, permanece también en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Nos vemos, que Dios te bendiga.